Muy buenas, bienvenidos a Radio Diversidad. Soy Javier Díaz y hoy vamos a hablar de un viaje. Hoy vamos a viajar a través de unos recuerdos, a través de una vivencia, de una vida que es la vida de María de Santos, eh, reflejada, hecha unas páginas contándonoslo en su libro El autismo a través de mis ojos, más allá del diagnóstico. Y bueno, vamos a ver a María y a saludarla. Hola María, María de Hola, Santos, encantado de hablar contigo, de poder tener esta pequeña conversación y conocernos. igualmente. Como digo, hoy vamos a hablar, porque nos invitas, ¿no?, a través de esas frases, ¿no?, de esas letras que está plasmado ahí, ese viaje, no es un viaje físico, ¿no?, sino a través del tiempo, a través de los recuerdos, ¿no?, de tu vida, ¿no?, María, en ese libro que es El autismo a través de mis ojos, ¿no?, del que luego vamos a hablar profundamente, ¿no? Pero antes vamos a conocer a quién nos invita a ese viaje, ¿no?, que es María de Santos. Ella es ilustradora, es creadora de contenido, escritora, evidentemente. Pero, ¿quién es María de Santos? Más allá de esto que digo. Pues yo soy una chica de 23 años que a los 21 pues su vida cambió totalmente porque descubrí pues eso, que yo no era quien creía ser, que mi cerebro no funcionaba como yo creía que funcionaba y, y a partir de ahí pues empecé a vivir, la verdad. Yo considero que empecé a vivir de verdad a los 21 años cuando pude ya por fin comprender qué me pasaba. Y más allá de eso, pues soy una chica como cualquier otra, simplemente que mi cerebro pues funciona diferente. Pero cuando dices eso, te refieres a que funciona diferente tu cerebro. ¿A qué exactamente? Para que lo sepan todos los que nos están escuchando y viendo, ¿a qué te refieres con eso de que funciona tu cerebro diferente? Pues digamos que dentro, independientemente de si eres autista o no, cada cerebro funciona diferente, ¿no? Pero la mente autista procesa en general todo de forma diferente, tanto los estímulos como las interacciones sociales, la comunicación, el comportamiento, todo lo procesa y lo siente de forma diferente a lo común o a como la gente se espera que tú lo proceses. Me gusta eso de cómo la gente espera que tú veas, vivas o tengas esas vivencias, ¿no? O sientas. Porque, al igual que tú, yo también tengo un cerebro divergente, como ahora es más conocido, ¿no? Yo tengo TDAH en adultos grave y, claro, pues pienso como tú. Además, también tuve, que luego hablaremos de ello, de ese diagnóstico que tuviste mm, tarde, digamos, no fue en la niñez. En mi caso fue igual, en mi caso además fue a los 30 y muchos, y también me siento muy reflejado al leer tu libro en muchos de esos recuerdos, ¿no? De que luego profundizaremos más. Pero eh, has dicho que empezó tu vida después de ese diagnóstico. Yo Sí. pienso que continúo igual. ¿O es qué te marcó ese diagnóstico? ¿Fue un Sí, desahogo o fue todo lo contrario? sí, o sea, fue un poco de las 2 cosas, la verdad. Por un lado, fue muy liberador porque pude comprender en general mi vida y obtener respuestas, sobre todo de mi infancia, de mi adolescencia. Pero también fue duro, pues, asumir que las dificultades que tenía y que pensaba que quizá desaparecerían con el tiempo, pues no iban a desaparecer, que iban a acompañarme siempre, que las puedo trabajar y hay cosas que puedo mejorar, pero que tengo unas limitaciones que otras personas no tienen y que eso tampoco es malo, simplemente pues que mi realidad es distinta. Y sí que considero que empecé a vivir después del diagnóstico, más que nada porque el hecho de no entenderme, de no comprender cómo funcionaba mi mente, me hizo llegar a pensar que el problema era yo y que estaba rota, y yo llegué al diagnóstico, de hecho, por cuestionarme que mi cerebro era defectuoso. Eso es lo que yo creía antes del diagnóstico. Y estaba ya desde pequeña con problemas de ansiedad, luego ya más de adolescente empezó la depresión
Y claro, fue muy difícil porque ese sentimiento de ser defectuosa o de estar rota me llevó a no querer vivir. Y claro, cuando me diagnosticaron me di cuenta de, pues eso, que no había nada malo en mí. Pero dices que tu vida, pero la vida no, tuya o la de alguien como yo también, ¿no? Que soy también diferente para los demás o para los considerados normales. Una palabra que no me gusta para nada, por cierto. A mí Mm, tampoco. no es una vida ni un cerebro que funcione mejor ni peor, es No, no, simplemente no, no. diferente. Yo Exacto. eh, vivo la vida o veo la vida o tengo o siento diferente. ¿Por qué tengo que hacerlo igual que todo el mundo? ¿No? Es algo que la sociedad nos empuja, ¿no? a querer encajar y sobre todo, por eso digo que me siento muy reflejado al leer tu libro porque muchas de las vivencias son casi idénticas, ¿no? Ese no encajar, ese querer encajar y no poder, ¿no? Y no saber encima el por qué. Es algo que, Es que eso es la cuestión, que no entiendes el porqué. claro, Y eso es lo que a mí me rompía la cabeza de, vale, soy diferente, se meten conmigo, e incluso, pues, desgraciadamente sufrí bullying y cosas así, y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es lo que ven que yo no veo? claro, Porque claro. para mí la normalidad era, pues, lo que yo vivía y como yo veía el mundo. Yo lo que no comprendía es cómo lo veían el resto. Claro, es que seguramente, al igual que yo, creías que ellos también percibían el mundo igual que tú, ¿no? No Claro. tenías otra sensación de que para ellos fuera diferente ese mundo. Eh, pero bueno, y ahora, ¿por qué necesitabas escribir este libro? ¿Por qué? Am, Cuando me diagnosticaron, yo me sentí muy sola, la verdad, y muy perdida, porque sí que fue liberador, pero es eso, también fue superabrumador porque dije: "Vale, soy autista, ¿y ahora qué?". O sea, ¿qué implica esto en mi vida? Y claro, yo me di cuenta de que no me conocía a mí misma, de que había estado toda mi vida intentando encajar en un molde que ni siquiera estaba hecho para mí. Y entonces, cuando te quitas ese peso, también te sientes como en un abismo de decir: "Guau, ¿y ahora cómo tengo que vivir?". Y es muy complejo. Sí, pero o sea, es simplemente a eso que tú sentías, a esa forma de percibir, de sentir, simplemente le pusieron una etiqueta, ¿no? El mundo le puso una etiqueta, autismo. Y, bueno, tú dices en tu libro que ese diagnóstico no eres tú, no eres la persona, no te hace... una persona no es el diagnóstico, Exacto, tú eres mucho más que un diagnóstico. por Es supuesto. decir, yo enfoco el diagnóstico y mi manera de verlo, y como a mí me ayuda a verlo, es como el manual de instrucciones de mi cerebro. O sea, a mí el diagnóstico me sirve para comprender, cuáles son mis limitaciones, qué dificultades tengo y cómo mejorarlas, que eso es muy importante también, cómo trabajar en las dificultades que yo tengo. Y me permite entenderme, comprender mi mente, comprender cómo proceso los estímulos, qué cosas me hacen bien, qué cosas no me hacen tan bien, pero no me define a mí como persona, yo soy mucho más. Evidentemente. Vamos a ver un pequeño vídeo de tu libro y ya nos metemos a fondo con él, ¿vale? Vale. Adelante con el vídeo. Yo creo que tiene autismo. No, que yo la he visto hablar y los autistas no hablan. Pero es que hace todos los días lo mismo. Oye, ¿y será una genia de las matemáticas? Si crees que nos conoces, es que todavía no nos conoces. Algunas personas autistas somos muy sensibles a los estímulos y los cambios de rutina y otras no. Algunas tenemos dificultad para interactuar y otras no tanto. Y la forma en la que nos comunicamos puede ser muy diversa. El autismo se presenta de infinitas formas. Conócenos y apóyanos. Muy bien, ahí teníamos ese vídeo que habla del TEA, ¿no? Y en tu libro hablas de términos, ¿no? Dentro de esas páginas hablas de términos y para los que nos están viendo, para los que se están oyendo, vamos a definir, por ejemplo, qué es el TEA, porque antes o ahora TEA hace unos años no existía ese término, ¿no? Era autista y otras. ¿No es así?
existía, o sea, se dividía, básicamente existía el término Asperger, Ujú. que mucha gente sigue pensando que existe a día de hoy, pero no, ya desde 2013 está en desuso y ya no se utiliza o no debería utilizarse como categoría diagnóstica. Se usa, Y se lo que usa. Se se usa y usa, te sí, lo digo, sí, sí, porque sí, sí, lo sé, pero en no debería usarse, la ajá. verdad, En el colegio al de mi menos los hija, profesionales. ya. En el colegio de mi hija sí que lo usan, porque además tienen unas clases que son para niños con diagnóstico de Asperger, o sea, con lo cual sí, a día de hoy aún se Sí, usa. soy consciente que se usa, pero sí que creo que, o sea, las personas que fueron diagnosticadas con Asperger, pues yo entiendo que lo sigan usando porque al final ellos han convivido con ese diagnóstico mucho tiempo y tú a tu condición le pones un nombre, ¿no? Y que de repente lo cambien, además teniendo en cuenta que la rigidez cognitiva es un rasgo bastante característico del autismo, pues yo lo puedo entender y lo respeto totalmente. Lo que sí que veo mal es los profesionales que siguen usándolo como categoría diagnóstica y que no se actualizan. Pues yo no sé si esto es cierto, pero para esta entrevista pues, he estado buscando información, evidentemente, y hablan de tipos de autismo o tipos de TEA. Dentro de esos tipos hablan o dividen en autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller y trastorno generalizado del desarrollo no especificado o no específico. ¿Esto es así o seguimos A ver, hablando de términos ya en desuso? realmente, actualmente, cuando se diagnostica autismo, no existen diferentes tipos de autismo. Existe el TEA, es el término que aparece en el diagnóstico, y entonces, cuando a ti te dan el diagnóstico, determinan qué necesidad de apoyo tú tienes. Ujú, Y, pero que esa necesidad de apoyo no define ni si eres más ni menos autista, porque el autismo no se puede medir cuantitativamente. Y aparte, esta necesidad de apoyo que tú requieras puede ir variando y de hecho va variando a lo largo de tu vida y del momento vital en el que tú te encuentres. No necesitarás el mismo apoyo en un momento o en una etapa vital de mucho estrés y de mucha ansiedad que en un momento de felicidad y de tranquilidad. estoy de acuerdo. Y de eso habla tu libro, ¿no? De esto de aclararnos qué es el autismo, ¿no? Porque veo, y me incluyo, que todavía hay pues lío con esos términos, esas diferencias, ¿no? Veo que todavía no está no se habla bien del término o no se conoce todavía lo suficiente del autismo. Y lo estoy viendo en mí mismo al hablar de ello, porque veo que hacen esas diferencias y me estás hablando de que no. Y también he visto un término que a mí me ha llamado también la atención, que es CEA. Mm, Sí, ¿Qué es CEA? De ese sí que este no he oído término, nada. vale, este término surge para reivindicar que el autismo es una condición del neurodesarrollo, y mucha gente de la comunidad autista preferimos este término porque el autismo es una condición porque tu cerebro, explicado como de forma muy simple, está configurado de una forma determinada. Por tanto, no puedes desconfigurarlo o decir, vale, voy a programar mi cerebro de otra forma, Mm. sino que tu cerebro es así y por mucho que tú no quieras que sea así o quisieras cambiarlo, no puedes porque es tu cerebro y así funciona. Y, y este término surge para intentar despatologizar el autismo, que se entienda que no es nada malo, que ni estamos rotos, ni necesitamos que nadie nos arregle, ni que nadie nos cure, porque no es una enfermedad y no es nada de lo que nos podamos deshacer tampoco, porque forma parte al final de nuestra identidad. Yo siempre digo que yo no sería quien soy si no fuera autista, porque al final el autismo está presente en mi día a día en prácticamente todos los ámbitos. Evidentemente, yo siempre digo, todos somos perfectos y únicos gracias a nuestras imperfecciones. Mm, Exacto.
Y sí, hay unas frases en tu libro que me han gustado mucho, ¿no? Y una la acabas de decir hace un momentito, que es que el autismo no necesita cura, no necesita medicación, no necesita cambiarse, ¿no? La persona que tiene autismo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esa frase, es una frase que me encanta, esa frase que pones en tu libro. Como esa frase que también incluyes, de la que yo he hecho así una pequeña referencia, que es: el diagnóstico no define quién somos o quiénes somos. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en las páginas del libro, en ese viaje? Creo que es una mezcla entre divulgación y mi propia experiencia y también herramientas. O sea, básicamente este libro, mi idea era que fuera el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando me diagnosticaron. Pero también que pueda servir a una persona que acaban de diagnosticar o a un familiar, o que pueda servir a alguien que simplemente pues quiera conectar con la realidad autista, que quiera entender mejor cómo funciona el cerebro autista, los retos que podemos enfrentar, cómo afecta un diagnóstico tardío, pues, en tu identidad y en tu vida en general. Y Sí, quería, básicamente, con este libro, acercar el autismo a la gente, porque sí que siento que muchas veces, cuando quieres aprender sobre autismo, incluso las propias personas autistas, cuando obtenemos el diagnóstico, te encuentras con una barrera de tecnicismos, de definiciones súper tergiversadas que cuesta muchísimo comprender y has de leer como 4 o 5 veces para poder realmente asimilar lo que estás leyendo. Y quería pues explicarlo con mis palabras y que la gente pues realmente pueda comprenderlo. sí, decir que yo he leído el libro y es un libro que no habla de términos complicados como nos cuentas, sino habla con un lenguaje entendible para todo el mundo, ¿no? Con unas frases muy bonitas, también hay que decirlo, es así. Y, y que el que se sumerja, ¿no? En ese libro, en esas páginas, va a acompañarte desde la niñez, ¿no? Hasta ya ser adulto, y ver, como nos estás diciendo, pues todas esas vivencias, todos esos problemas que han surgido a través de sentirte diferente, ¿no? Y el intentar, nos explicas, pues cómo intentas, ¿no? Entenderlo y hasta llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Crees que debería de haber existir más libros así como este? Totalmente. Porque creo que cuando eres autista, o al menos a mí y las personas autistas que conozco, una cosa que te ayuda mucho es conocer otras realidades y conocer otras experiencias, porque como hemos crecido muchos de nosotros sintiéndonos como bichos raros Mm, y no conociendo a nadie como nosotros o que realmente entendiera cómo sentimos o cómo procesamos las cosas, cuando ves a alguien que te entiende, sientes como que hablas el mismo idioma. Y creo que eso es muy positivo para la comunidad autista y también para que los adolescentes, los niños autistas que vienen, cuando crezcan, que puedan tener referentes, porque al final es algo muy importante. Y también para romper esa barrera con la gente, ¿no? Que la gente siente como que el autismo es algo extraño o que no, como con lo que no pueden empatizar, pero es que realmente somos personas y no es algo tan extraño. No, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que al preguntar a una persona considerada normal, cómo imagina o cómo definiría a una persona autista, qué crees que vendría a su cabeza? ¿Cómo crees qué imagen le vendría? ¿Qué estereotipos que existen a día de hoy todavía tendría o cómo lo definiría? Es que yo creo que la gente que no tiene, digamos, contacto directo con el autismo, cuando habla del autismo se le vienen como dos imágenes a la cabeza. Por un lado, el chico que es un genio, ya sea de la ciencia, de las matemáticas, o de algún tema muy específico relacionado normalmente, pues eso, con la ciencia, o por otro lado, se le viene a la cabeza, pues, una persona, normalmente también un chico, no verbal, es decir, que no se comunica a través del habla, que necesita mucho apoyo, que es dependiente y
creo que esas son las dos principales imágenes que suele tener la gente sobre el autismo. Y claro, eso, o sea, yo lo que siempre digo es que esas realidades son válidas y evidentemente existen, pero el problema está cuando crees que esas realidades son las únicas que existen, porque realmente el espectro es muy amplio. Ahí está. Le viene la imagen que nos has descrito. Una persona rara, un chico, una mujer raros, ¿no? El típico que solían Sí, decir friki o parecido, ¿no? El raro. Estoy de acuerdo. Ese es la falta de conocimiento. El desconocimiento hace temer, ¿no? Esa persona y tomarlo como mal o como malo, algo malo. sí, ¿Crees que existen todavía a día de hoy muchos mitos alrededor del autismo? por desgracia sí. Y es que son mitos que están tan arraigados que hasta los propios profesionales de la salud mental los perpetúan. Porque para ellos, pues, es como la imagen que tienen del autismo y muchas veces no quieren o no pueden ver más allá. Y, pero afortunadamente la sociedad cambia. En ciertas cosas mejora. Y yo creo que en todo lo que tiene que ver con la mente, con la salud mental y con todos los trastornos que rodean a nuestra mente o que pueden sufrir cualquier persona, últimamente se da mucha visibilidad a ello y se intenta pues dar más información y que sea conocido. De hecho, hoy mi hija en su colegio celebran el Día del TEA, ¿no? Y hacen una especie de fiesta y conmemoración y tal. Entonces, yo creo que sí, y además que hay que empezar por los más pequeños, ¿no? Hacer algo que ellos vean que es normal, ¿no? Que normalizarlo de cierta manera, ¿no? Exacto. Es algo que tú mm, haces desde tu libro, de cierta manera, ¿no? ¿Va a haber más libros? Ojalá que sí. También Por mi decir que, parte, sí, yo sí, encantada. también decir que dentro de ese libro podemos encontrar ilustraciones que también son de tuyas, Sí. ¿no? Con lo cual, Todo lo gráfico que veáis en el libro lo he hecho yo. sí, sí, además son geniales. Pues no sé si querías contarnos algo más para acabar. No sé, pues daros las gracias por contar conmigo y no sé, y ya No, a ti. está. Yo sobre todo invitar a todos que pueden y que adquieran este libro, que es un libro que se lee muy bien, que es muy fácil de entender, no tiene tecnicismos ni nada por el estilo, que uno se sumerge en ello y puede sentirse reflejado incluso en ellos, que no es un libro para quien ya tiene autismo o familiares, puede leerlo cualquier persona, Exacto. que es un Creo que es un libro, libro que te permite empatizar con el autismo, seas o no autista o tengas o no a alguien autista en tu entorno. sí, pero sobre todo para conocer más sobre el autismo y sobre las Sí, personas que sufren autismo. A mí me parece un muy buen libro, está muy bien escrito. Y las ilustraciones, como podemos ver, ahí que estamos viendo ahora mismo la portada, las ilustraciones son geniales también. Y yo vuelvo a remarcar, invito a todos a adquirir el libro y sumergirse en ese viaje, acompañarte durante ese viaje desde la niñez hasta ya esa, no muy adulta porque eres jovencita todavía. sí. ¿Y, y qué depara el futuro? Ya para ir terminando, ¿qué te depara el futuro? ¿Qué esperas? Pues debo decir que gracias a escribir este libro me he dado cuenta, porque a mí me daba mucho miedo, yo no confiaba mucho en si iba a poder ser capaz de escribir el libro y de ilustrarlo, y también pues me he demostrado a mí misma que sí que soy capaz, y también pues eso me ha hecho darme cuenta de que puedo hacerlo y que en un futuro voy a poder volver a hacerlo y sí que pues yo espero poder seguir publicando libros, poder seguir ilustrando y al final a mí el arte es mi pasión y a lo que me quiero dedicar, así que en ello estoy. ¿Y hay algún tipo de barrera en ese dedicarse, dedicarse al padecer o al tener autismo, pues en eso, en el ser un artista, ¿no? En este caso. ¿Hay barreras todavía a día de hoy? Creo que el arte en general es muy complicado dedicarse al arte. Aparte, es un ambiente como muy
competitivo, porque claro, hay tanta gente que quiere vivir del arte, que mucha gente piensa que para triunfar o para que tu obra sea vista, tienes que chafar la de los otros, cuando ni mucho menos. O sea, cuanto más nos ayudemos entre nosotros, mejor. Y que sí que es cierto que muchas veces se habla de las partes como más negativas de ser autista, pero si hay gente autista que esté escuchando esto y quiere ser ilustrador, ilustradora, artista, pues que sepan que es posible, que se puede y que aprovechen todo el potencial que puedan tener y todas las cosas buenas también que les aporta el autismo. Evidentemente. A ver, cosas malas en todas las personas tienen cosas buenas, cosas malas, ¿no? Exacto, Yo creo que el autismo, el TDAH, es simplemente una cosa más que sumar a lo bueno y a lo malo, cuidado. Con lo cual, pues, y yo lo digo esta frase muchas veces en mis programas, los límites los ponemos nosotros. Con lo cual, si uno quiere ser, solo hay que poner empeño y perfeccionar y luchar, sobre todo luchar por conseguir eso que uno quiere, sí. ¿no? Y que crean en ellos también, Por porque a supuesto. veces, yo misma era mi propia enemiga, así que confíen, porque si tú confías, se puede ser posible que se cumpla. Claro, es que muchas veces esos prejuicios de los que estamos hablando hace un momento, muchas veces nosotros somos parte de ellos, ¿no? De fomentarlo de cierta manera, pues Totalmente, al sí, ocultar pues esa condición, ¿no? Eh, Eso favorece ese estigma que existe todavía a día de hoy. Yo por ello, no, vamos a ver, no entro en un lugar y ya digo, yo tengo tal o soy tal, pero no tengo ningún problema de hablar de ello. ¿Por qué? Yo no lo he elegido, no es una cosa que ni mala ni que he elegido yo. Con lo cual, ¿por qué voy a ocultarlo? claro. Y es una manera, un pasito ya en eso de acabar con el estigma y con esas barreras que a día de hoy existen. Y sobre todo, empezando, y que hay que empezar por los más pequeñitos, para normalizar todo lo que es salud mental, todo lo que tiene que ver con la mente, ¿no? Algo que todavía a día de hoy, pues, sigue. Ahí tenemos, como tú, María, una abanderada más en esa lucha para acabar con con ese estigma y con esas barreras. Pues, María, ha sido un placer, ha sido un placer. Gracias. Vuelvo a decir, invito a todos a adquirir tu libro y sumergirse ahí en ese viaje, en esas páginas, que lo van a pasar muy bien, que van a aprender mucho y quizás se sientan incluso identificados con alguna de esas vivencias. Ha sido un placer, María, y hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, aquí en Radio Diversidad, y soy Javier Díaz y os espero aquí próximamente. Gracias.